Y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Amargo Mar, de 1984, producción boliviana que llegó a ser la más grande de ese país y que trata sobre la Guerra del Pacífico, conflicto armado acontecido entre los años de 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra una alianza peruano-boliviana. Sin embargo, esta película, a pesar de clamar tener 5 años de investigación previa a su realización, fue controversial desde su estreno, debido a que contradice varios puntos de los que se considera es la historia oficial de los hechos, sobre todo en lo que aborda los personajes históricos de Hilarión Daza y Narciso Campero, y su accionar durante la guerra con un enfoque revisionista. Y es que hasta nuestros días este conflicto es el principal culpable de que las relaciones entre las naciones implicadas no sean plenamente cordiales, sobre todo entre Bolivia y Chile. La película comienza con el ingeniero Manuel Dávalos regresando a La Paz. Se entrevista con el ministro Méndez porque el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, se encuentra ocupado por las reuniones oficiales y celebraciones de carnaval. Dávalos advierte a Méndez que chilenos están ocupando la zona boliviana y realizan labores de agitación, y todo hacía parecer una ocupación militar por su parte. Daza acuerda con su gabinete rescindir el contrato con la empresa chilena y al preguntar a Lorenzo Claro manifiesta su conformidad con tal medida. El 14 de febrero, Chile ocupa Antofagasta. Daza, al recibir la noticia, suspende la fiesta de carnaval y la comunica al pueblo boliviano y pide tomar las armas. Claro manifiesta conformidad con los hechos, pues sabe de la superioridad chilena contra Bolivia y Perú, y ordena a Rosaura ser amante de Guillermo Reyes para obtener información e influir y controlar a la oligarquía boliviana. En Tarija se reunían las fuerzas para formar a la Quinta División al mando del coronel Narciso Campero. Daza y su ejército viajan a Tacna. Mientras tanto, en Bolivia se enteran de una carta enviada por Justiniano Sotomayor, quien aconseja unirse a Chile para arrebatarle al Perú Tacna y Arica. La oligarquía boliviana, encabezada por Aniceto Arce, acuerda hacer todo lo posible por terminar esta guerra ya, que afecta a sus intereses. Narciso Campero, ya influenciado por la oligarquía boliviana, pretende inmovilizar su división con cualquier pretexto, pero debido a las protestas de otros oficiales, Campero ordena que parta una vanguardia de reconocimiento, los cuales se unirían a Rufino Carrasco y sus francotiradores, para patrullar la zona del Lipés. La oligarquía boliviana empezaba a actuar desprestigiándolo para sacar a Daza del gobierno y respaldar a Campero. Al saberse la cercanía de las tropas chilenas a Canchas Blancas, los oficiales bolivianos piden ir a atacarlos, pero Campero procura hacerlos desistir. Pero ya presionado, ordena la salida de los francotiradores hacia Atacama. Ya en noviembre, desembarcan los chilenos en Piragua. El presidente peruano, Prado y Daza se reúnen para acordar una enérgica acción. En Camarones, Daza se entera de unos rumores de contramarcha. En esos momentos llega un telegrama de Prado, en respuesta a un telegrama anterior que Daza no había enviado. Recién se da cuenta que sus oficiales le están haciendo un complot. Mientras tanto, los francotiradores, al mando de Rufino Carrasco, se encuentran con tropas chilenas en el Tambillo el 6 de diciembre de 1879, obteniendo una victoria. Por orden de Campero, los francotiradores tuvieron que regresar a Potosí, donde someten a castigo disciplinario a Rufino Carrasco por insubordinación. En Tacna fue derrotado el ejército aliado y Campero regresó con su ejército a Bolivia. Y años después, en 1888, Aniceto Arce, la cabeza de la oligarquía boliviana, asume la presidencia. Y en 1893, Hilarión Daza es asesinado en Uyuni, cuando volvía para defenderse después de haber estado exiliado. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los eventos acontecen de manera diferente a como se narran en la película. Para empezar, tenemos al personaje de Hilarión Daza, quien era presidente de la República de Bolivia al inicio de la guerra. Se le muestra como un recio militar, campechano, dispuesto a defender el territorio nacional en cuanto se entera de la violenta ocupación de Antofagasta por tropas chilenas, cuando en realidad se ocupó el puerto sin ninguna resistencia armada por estar habitado para entonces mayoritariamente por chilenos. Además de que Daza continuó los festejos del carnaval con celebraciones y despliegues militares de tropas que bien pudieron haber sido mejor empleadas en guarnecer el puerto. Si bien es cierto que Daza deseaba restablecer el control sobre la lejana Antofagasta al extender impuestos sobre los capitales chilenos, subestimó el hecho de que Chile no se amedrentaría de declarar la guerra a una alianza peruano-boliviana.
Recordemos además que llegó al poder mediante un golpe de Estado contra el presidente civil Tomás Frías. Tras la ocupación chilena de Pisagua, Daza se puso al frente de las tropas que marcharon hasta Tacna y de ahí a Arica para unirse al ejército peruano y enfrentar a los chilenos en una ambiciosa maniobra de pinza. Sin embargo, tras 3 días de marcha, Daza se detuvo en la quebrada de Camarones, donde envió un telegrama al presidente peruano Mariano Ignacio Prado, de que sus tropas se negaban a seguir debido a las duras condiciones del desierto, por lo que Daza ordena un repliegue, lo que desmoralizó a las tropas peruanas que serían subsecuentemente derrotadas en la batalla de Dolores, que lucharían por su cuenta. Daza entonces pasa a Arequipa, donde recibe noticias de que un Consejo de Estado en Bolivia lo ha removido como presidente y proclamado al general Narciso Campero como nuevo presidente de Bolivia. Daza posteriormente iría al exilio por 14 años con una porción del tesoro boliviano, pero en 1894 el expresidente volvería a Bolivia con el afán de explicarse y ser absuelto de toda culpa, pero él sería asesinado bajo extrañas circunstancias en la estación de tren de Uyuni, a los 54 años. Es posible que las élites mineras bolivianas vinculadas a los intereses de capitales chilenos influyeran en su administración para producir el abandono del Perú en Camarones por la división de Narciso Campero, además de que estas élites estaban asociadas con el Partido Conservador de Bolivia, que había estado en el poder poco después de la expulsión de Daza. Luego tenemos al general Narciso Campero, que en el filme es representado como un intrigante y snob oficial que, influenciado por la oligarquía boliviana, deliberadamente retrasa el avance de la Quinta División bajo su mando, forzando la retirada del ejército boliviano de la contienda. La verdad es que Campero ofreció sus servicios al gobierno cuando a los 65 años ya estaba retirado del ejército, y tras la salida de Daza y su nombramiento como nuevo presidente, continuó el esfuerzo bélico, apoyando al Perú, demostrando que no le faltaba valor como militar, aunque con resultados adversos, llegando a comandar la que sería la decisiva batalla del Alto de la Alianza, de Tacna, donde los desastrosos resultados lo motivaron a retirarse a los Andes a defender el interior de su territorio en 1880, abandonando a su aliado en el proceso. Viéndose al mando de su país en el momento más difícil de su historia, decidió aceptar la derrota y buscar un compromiso con Chile, dando por consumado el hecho de la pérdida del litoral y dejando al Perú a luchar el resto de la contienda solo. Posteriormente cumpliría un periodo completo como presidente por 4 años, donde al principio era partidario de rearmar las fuerzas. Al final rechazó esta idea de reingresar a la guerra, pero además se comprometió a estabilizar a su nación económicamente y otorgarle una nueva constitución, así como garantizar las elecciones democráticas civiles al término de su mandato. Tras su periodo, se retiraría de la vida pública y moriría en Sucre en 1896 de causas naturales. Otra figura relevante es Aniceto Arce, magnate minero, quien sí es representado fielmente en la película, pues el más interesado en terminar el conflicto con Chile es esta persona, debido a sus conexiones comerciales con Chile. De hecho, fue una de las figuras que expulsó del poder a Hilarión Daza y durante el gobierno de Narciso Campero fue nombrado vicepresidente. Sin embargo, en 1881, sus políticas prochilenas entran en conflicto con las del presidente, pues Arce daba por consumado el hecho de la pérdida de Antofagasta y quería llegar a un compromiso con Chile, y tal vez llegar a obtener Arica o parte del litoral peruano como compensación, lo cual Campero vio como una traición y lo exilió a Chile. Eventualmente se le permitió regresar en 1884 y hasta participaría en las elecciones presidenciales de ese año, pero no sería electo sino hasta 1888, donde intentaría sin éxito nuevamente que se le restituyera a Bolivia parte del litoral o los puertos de Arica y Tarapacá, aunque terminó por conformarse con inversiones de capital extranjero en el país, mediante la cual realizó una industrialización hasta cierto punto que permitió la construcción de ferrocarriles y la electrificación de algunas ciudades en Bolivia. Serviría su periodo completo hasta 1892 y fallecería en sus propiedades en Sucre en 1906 a los 82 años. En cuanto al transcurrir del conflicto, el filme muestra que la única victoria obtenida por las fuerzas bolivianas, el combate de Tambillo, estas son superadas en número por las chilenas, cuando en realidad era lo contrario. Si bien acierta en que el responsable de la victoria, el coronel Rufino Carrasco, se le trató injustamente por órdenes de Campero, lo cual refuerza la teoría de que Campero había decidido no avanzar con su ejército sino vagar por la cordillera a fin de sabotear a Daza y hacerse con el poder en Bolivia. Posteriormente, Carrasco sería reincorporado al ejército y alcanzaría el grado de general de brigada en 1888, durante el gobierno de Aniceto Arce.
Sin embargo, es probable que la razón de su inactividad se debiera a las órdenes contradictorias de Daza, y la razón de la degradación de Carrasco se debió a desobedecer órdenes de no enfrentarse al enemigo debido a las recientes bajas en escaramuzas previas que esta unidad había sufrido. Por último, podemos concluir que la causa de la victoria chilena se debió en gran parte a la codicia y caudillismo de quienes estuvieron al mando al inicio de la contienda, lo que acarrearía tensiones y enemistades entre las naciones implicadas hasta nuestros días. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algún dato interesante sobre la película o la Guerra del Pacífico, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.